Establecemos contacto directo en Bogotá, Colombia, con Clara Rojas, ex secuestrada por el grupo terrorista de las FARC y presidenta de la Fundación País Libre. Señora Rojas, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Bienvenida. Buenas noches, Andrea, y buenas noches, Carlos, allá en estudio. Gracias. Es la primera vez, señora Rojas, que el grupo terrorista de las FARC admite y reconoce que ha dejado víctimas en el conflicto armado en Colombia. Usted fue una de sus víctimas. ¿Qué siente, qué piensa al escuchar ese anuncio? No, sin duda es un reconocimiento muy importante, es un primer paso y ojalá puedan continuar por ese sendero. Esperemos que se mantengan en esa disposición y bueno, se puedan lograr avances en el reconocimiento de todas las víctimas. ¿Cree usted, doctora Clara, que este es el primer paso para que las FARC puedan admitir que van a pagar alguna condena por el daño que le hicieron a tantos y tantos colombianos, incluida usted en el secuestro que usted padeció por cuenta de este grupo criminal? Bueno, yo creo que es un primer paso que ojalá nos lleve efectivamente a esa asunción de responsabilidad. Confiemos en que así sea, en beneficio de tantas víctimas, particularmente del secuestro, que como ustedes saben, en los últimos 40 años han sido de más de 39.000 personas y en el último año alrededor de 305. Por supuesto, no todas por las FARC, pero sí tienen una responsabilidad y una carga muy importante. ¿Qué lectura le damos? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no al inicio de las conversaciones? Recordábamos algunas declaraciones de los miembros de las FARC en La Habana, donde incluso se burlaban, decían que ahora las FARC son los victimarios. ¿Y por qué lo hacen ahora? Quizás es una estrategia para qué. ¿Cómo lo lee usted más allá del momento que está viviendo Colombia? Bueno, es posible que estuvieran en un principio mal asesorados, que quisieran empezar muy fuerte y desconociendo la situación real del país y de las víctimas. Yo creo que están haciendo un esfuerzo de sintonizarse, ojalá que sigan por este camino y que logren avanzar en ese punto sobre las víctimas efectivamente. ¿Cómo puede ser esa justicia deseable para las víctimas de las FARC? Porque en la mesa de diálogo en este tiempo han venido hablando de una comisión que revise el número de cifras, que revise de dónde provienen esas víctimas. ¿No será esa comisión como un punto dilatorio para llegar ellos a un momento en el que le digan la verdad a las víctimas y paguen por los crímenes cometidos? Bueno, digamos que es una parte, es importante hacer un diagnóstico y encontrar realmente cuál es el número y cuál es la condición que están. Yo creo que es un avance, ojalá que puedan avanzar realmente y que al lado de eso tengan gestos. Yo creo que es muy importante que liberen a las personas que aún tienen secuestradas, le estoy hablando del ciudadano norteamericano y de otras personas que tenemos noticia que desafortunadamente aún tienen secuestradas. Entonces yo creo que ellos tienen que seguir con gestos continuos, en busca no solo de cesar la práctica del secuestro, de liberar a las personas que aún tienen secuestradas y dar noticia de aquellos que desafortunadamente nunca volvieron a sus hogares. Señora Clara, se supone que había unos puntos que tratar, había 5 puntos, entre esos de las víctimas, pero el tema de las víctimas ha sido dejado hasta el final. ¿Este quizás ya es el momento? ¿Se empieza realmente a tener a las víctimas en cuenta en este proceso de paz? Bueno, al parecer, tanto el gobierno como el Congreso han manifestado que desean llevar una comisión de al menos 30 personas víctimas representativas que puedan participar en la mesa de negociaciones. Entiendo que esa era una propuesta que tenían para realizarse en este mes de agosto. Ojalá que así sea. Yo creo que es fundamental en ese proceso de reconciliación el reconocimiento por parte de las FARC de todas las víctimas que ha habido durante tanto tiempo por parte de ellos. Bueno, ahora lo han dicho, pero ¿cuáles podrían ser esos hechos que revelarían una verdadera voluntad de reconocimiento para las víctimas? Por ejemplo, ¿qué podrían hacer las FARC hoy ya concretamente para darle vida a esas palabras que dieron hoy a conocer en La Habana, Cuba? Bueno, yo creo que sin duda ellos tendrían que hacer como un inventario de la información que tengan y empezar a suministrarla, de manera que sigan mostrando gestos de buena voluntad como el que hoy han hecho, como este primer anuncio. Le repito, que liberen a las personas que aún están secuestradas y que empiecen a comunicar sobre las personas que nunca volvieron.
Yo creo que ese tipo de información sería muy útil para abrir ese gran tema que es el de las víctimas. Clara Rojas, ex secuestrada por el grupo terrorista de las FARC y también es presidenta de la Fundación País Libre, nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Señora Rojas, un gusto tenerla, mil gracias por su tiempo. Sí, mil gracias a ustedes también por el interés. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones reveladas por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:25 de la tarde en Buenos Aires.